Bueno, mi nombre es José Ángel Pérez Herrera y pues en este video hablaremos de algunos sucesos que han sucedido en las últimas décadas a partir de lo que fue la crisis del bloque socialista. Bueno, el bloque socialista es el conjunto de países socialistas liderado por la Unión Soviética que juntos enfrentaron al bloque capitalista, que era por parte de Estados Unidos y pues sus aliados, ¿no? Y todo esto comenzó a final de la Segunda Guerra Mundial, dándole inicio a lo que se conoce como Guerra Fría. Y todo este conflicto terminó con la caída del muro de Berlín en 1989, tras la que se disolvió la propia Unión Soviética. Iniciaremos con la serie de sucesos después de la crisis del bloque socialista y para empezar iniciaremos con Nelson Mandela, que tras 27 años de ser prisionero, el líder del movimiento que quiso acabar con el sistema de segregación racial apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela fue liberado el 11 de febrero de 1990. El 10 de mayo de 1994, Mandela es elegido como presidente de Sudáfrica, convirtiéndose en el primer hombre negro en la historia de ese país en conseguir ese cargo y acabar con el régimen autoritario. Mandela fue galardoneado con el Premio Nobel de la Paz en 1994. Después, el 5 de julio de 1996, nace el primer mamífero exitosamente clonado a partir de una célula adulta, llamada Dolly. Quizás este fue el principal camino futurista hacia el control del ADN, pero despertó también muchos temores por la manipulación de los códigos genéticos humanos. Luego, quizás uno de los sucesos más catastróficos por parte de los terroristas, el 11 de septiembre del 2001, un ataque terrorista organizado por Bin Laden destruye las dos torres gemelas del complejo World Trade Center de Nueva York. A lo que el 7 de octubre del mismo año, Estados Unidos ataca a Afganistán en represalia por los atentados de las Torres Gemelas y para buscar a Bin Laden. Para el 20 de enero del 2009 es elegido como presidente de los Estados Unidos el demócrata Barack Obama. Ahora hablaremos de algunos términos como globalización, terrorismo, unipolaridad y revolución digital. Bueno, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global. Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. Parte del terrorismo es la dominación por medio del terror, el control que se busca a partir de los actos violentos cuyo fin es infundir miedo. El terrorismo, por lo tanto, busca coaccionar y presionar a los gobiernos o la sociedad, en general imponer sus reclamos y proclamas. La unipolaridad se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse, luchar contra algún problema, pelear contra una batalla u otras cosas. La revolución digital, también llamada la tercera revolución industrial, es el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital, que comenzó entre finales de la década de 1950 a finales de la década de 1970, con la adopción y la proliferación de las computadoras digitales y mantenimiento de registros digitales que se sigue hasta nuestros días. Bueno, y a continuación responderemos estas cuatro preguntas. ¿Por qué surgió la globalización? La globalización ha surgido desde la expansión dramática en el flujo financiero a través de las fronteras y dentro de los países como resultado del rápido incremento de las telecomunicaciones y de las tecnologías y los productos basados en la computación. El ritmo ha llegado a ser tan sorprendente que este desarrollo basado en la tecnología ha expandido de tal manera la amplitud y la profundidad de los mercados que los gobiernos, aun los incrédulos, han sentido que no tienen otra alternativa que desregular y liberalizar el crédito interno y los mercados financieros. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Dependiendo ampliamente de cómo se define el término, las raíces y la práctica del terrorismo se remonta al menos al siglo I. En esa época, una organización llamada Sicari cometía actos de terroristas contra colaboradores de los romanos y gente adinerada. Aunque algunos disputan si el grupo que se asignó a colaboradores romanos en la provincia de Judea era en realidad terrorismo. ¿Qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? La Guerra Fría fue un conflicto de carácter político, económico y social como consecuencia de la victoria de Estados Unidos y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y que llevó a estos países a imponer su modelo al resto del mundo, dividiéndolo en dos doctrinas sociopolíticas. De aquí se deriva el término mundo bipolar, puesto que existían dos superpotencias. La unipolaridad hace referencia a una sola superpotencia, polarizando el sistema internacional, con la finalización de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del moderno
del momento, específicamente en la última década del siglo XX y principios de la primera década del siglo XXI. ¿Cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? La revolución digital ha cambiado muchos elementos de la sociedad. Todas las revoluciones tecnológicas han traído grandes cambios. La revolución digital, la que se produce al amparo de Internet y la introducción de los ordenadores, no es de menor calado. Algunos consideran incluso es la más importante de la historia, sobre todo porque ha producido cambios no solo en la cadena de producción, sino también en los mecanismos de comunicación y de difusión de ideas.